Si hace un par de semanas alguien te decía que Paraguay iba a hacer historia eliminando a Alemania en una tanda de penales, ganándole por primera vez a la selección teutona en una tanda como estas, en una Copa del Mundo, créeme que nadie te lo hubiera creído, porque después de esa goleada contra Estados Unidos, varios veíamos a la albirroja con nulas o pocas chances, pero tuvieron huevos para sacar ese triunfo ante Turquía, igualaron ante Australia y en un partido que por momentos parecía complicarse, sobre todo en los minutos finales del tiempo extra, Paraguay llegó a acomodarse en la cancha, Paraguay aguantó hasta donde pudo. Esta vez sí presenciamos a flor de piel una característica que había perdido contra Estados Unidos, pero que con el paso de los partidos lo recuperó, que fue la garra guaraní. Esta vez pusieron todo de su parte para sacar adelante este partido. Esta vez todos los jugadores estuvieron entregados pulso a pulso para pelear cada balón, para correr tras cada pelota, para ir a cada cruce, para interceptar cada centro, para despejar todo lo que pudieron y por supuesto con el esfuerzo que supone llegar hasta el arco alemán también haber anotado, porque hay que sacarnos el sombrero por la selección paraguaya. No solo ha hecho historia, porque además se convierte en la primera selección que elimina a Alemania en la Copa del Mundo. Es cierto, pueden decir muchas personas que le ganó a Argentina y Brasil, pero consideremos que ha sido en una final, no ha sido en un partido de este tipo. Alemania va a tener que repensar muchísimo lo que está haciendo en cuanto a sus generaciones, porque no es tan distante de lo que está sucediendo con Italia. En el Mundial de Rusia 2018 se quedaron afuera, Qatar 2022 se quedaron afuera y ahora les ha alcanzado únicamente para llegar a 16avos. Y todo gracias, al menos en este Mundial, a Paraguay, porque la ha vuelto inoperante. Alfaro encontró la solución a tiempo para la albirroja. Se han puesto entregados en todo el sentido, de pies a cabeza, del minuto 1 hasta el 120, y en la tanda de penales han superado a Alemania. Grande la selección albirroja, que sueña ahora con dar el batacazo en el siguiente partido ante Francia o Suecia. Uno imagina que el duelo va a ser ante Francia, pero creo que hoy el pueblo paraguayo va a disfrutar de una de las mayores gestas de su historia en los mundiales, porque además por primera vez anotó en un partido de eliminación directa. Anteriormente no había tenido la suerte y hay que añadirle algo mucho más, ya que este partido era la revancha de Corea-Japón 2002, porque los jóvenes no recordarán tal vez ese partido, algo que de seguro los papás ahí en Paraguay se los habrán contado, pero en los octavos de final Alemania eliminó a Paraguay en los últimos minutos. Neville anotó el único tanto con el que los germanos sacaron a la albirroja y hoy, después de 24 años, se cobraron la revancha. ¿Y de qué manera? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Paraguay eliminó por tanda de penales a Alemania después del 1-1 en el tiempo regular y de esta manera clasifica a octavos de final. Está muy esperanzado al respecto del rival que va a tener después, que como dije, lo más seguro es que sea la selección francesa, y aún así no creo que para los galos sea muy simple superar a esta tenue defensa paraguaya. Vamos a estar hablando de este partido. No te olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario al final de esta entrega. En la previa, la selección paraguaya había igualado contra Australia en un partido, digamos, no tan vistoso. Únicamente hizo su trabajo de neutralizar a su rival y sacar el punto, mientras que Alemania venía de un tropiezo histórico ante Ecuador, porque por primera vez la Tri vencía a esta selección y además era la primera vez que una selección de CONMEBOL le ganaba a Alemania, y los teutones iban a volver a chocar nuevamente con una selección CONMEBOL sin imaginar que se iban a llevar otro batacazo histórico. Y es que Paraguay trató desde el minuto 1 hasta el complemento, mejor dicho, resguardarse atrás sin darle muchos accesos a Alemania. En esta ocasión no estuvo Musiala desde el arranque, estuvo Undab, sabiendo de que en los últimos partidos le había funcionado, porque el delantero había anotado ante Costa de Marfil en el partido de remontada y también 2 goles ante Curazao en el debut. Es cierto, Florian Wirtz es de las armas más fuertes que tiene Alemania en cuanto a creación de juego, así que dentro de todo tenías ya un regateador en el campo. A su vez tenía al Leroy Sané por la parte derecha, y la verdad que los dos iban a tener un conflicto muy fuerte con la defensa paraguaya, que en esta ocasión, debido a la lesión que había tenido Alderete ante Australia, en esta ocasión Canales, defensor de Lanús,
iba a ser su sustituto y vaya partido que iba a acabar teniendo. Después vamos a hablar de él por el final, ya que junto a Gustavo Gómez formaron un bloque defensivo muy pero muy sólido. La verdad que Virz intentaba asociarse con Enmecha, pero no tenía mucho éxito. Lo mismo con Leroy Sané y Pavlovic. Estaban, digamos, alternándose ese trabajo de banda a banda. No podían romper el cerco paraguayo y ahí también viene el trabajo de los que tenían que asistir en ese momento. Tanto Almirón, Bobadilla, Cubas y sobre todo Galarce, que fue de los más entregados nuevamente en el partido, apoyaron a sus laterales para que no les ganen en el 2 contra 1 o en tal caso dejar en posición adelantada si es que había el espacio que podía aprovechar Alemania. A los teutones les estaba costando romper este cerco y es algo que ha ido perfeccionando Alfaro, porque después de ese partido contra Estados Unidos, donde la había pasado realmente mal, reforzó muchísimo la idea de esos bloques, también achicándole los espacios a los rivales. Por eso es que Turquía no pudo quebrarlos, más allá de que tuvo remates cuando todos fueron de afuera. Y Australia, que simple y sencillamente en las pocas que tuvo no las aprovechó, pero ese partido tenía otro tinte, más de empate. Paraguay iba con la misma ilusión, entendiendo de que en algún momento, algún detalle mínimo le iba a permitir acceder al primer tanto. Y esto ocurre a falta nada más de pitar el final del primer tiempo, porque tanto Almirón y Galarza se asocian por la derecha, muy bien lo de Almirón esperando a que su compañero pase por el costado. Viene el centro y Julio Enciso, que no estaba referenciado ni por Enmecha, ni por Tan, ni por nadie, mete un cabezazo al palo derecho de Neuer que, hay que decirlo así, algo más te esperabas, al menos que se lance o tenga una respuesta. Lo cierto es que el portero alemán se quedó mirando, fue un espectador viendo cómo ese remate de cabeza entraba a su arco. Era el 1-0 y en ese instante Paraguay estaba tranquilo, estaba saliendo muy bien el trabajo. Como dije, el trabajo de Canales fue impresionante. Uno se imaginaba que al ser el sustituto de Alderete por ahí le iba a costar, pero el hombre, cada que tenía al frente a Virz y sobre todo a Sané, saldría invicto, no tendría muchos problemas. Es cierto, Alemania en el segundo tiempo hizo los cambios, entró León Goretzka por Enmecha, que no estaba teniendo buen partido, le estaba costando llegar al arco. Fue el único que intentó con un remate desde fuera del área, pero claro está que el plan de Alemania con toques sutiles, tratando de quebrar en el 1 contra 1, no estaba resultando, así que los cambios le iban a venir muy bien, pero antes de un cambio de peso como pasó en el caso de Jamal Musiala, vino un centro de Florian Wirtz y Havertz nada más la tiene que cabecear y la colocó en el palo izquierdo de Gil. Fue la única ocasión en la que digamos que a Canales se le escapa al momento de chocar con Kai Havertz. Bueno, le gana el alemán y la termina colocando ahí. Efectividad pura hasta ese entonces de los teutones y uno pensaba que el partido se le iba a ir de las manos a Paraguay. Entró, como dije, Jamal Musiala y Alemania empezó a encontrar más espacios por los costados y también una idea que fueron consolidando con el pasar de los minutos. Si no podías con los pases, si no podías poniendo el balón en el suelo, había que lanzar balonazos porque era la única manera. Ya la había resuelto, ya había anotado gol Havertz y de una otra manera iba a tratar de ahogar a Paraguay bajo ese sentido. Por eso vinieron los cambios. Ya para el segundo tiempo salió Ábalos, que tuvo un partido discreto. La verdad que Paraguay influye muchísimo más con los costados. Casi que no se siente que tiene un jugador número 9. Es más, ninguno de sus delanteros centros ha anotado, que yo sepa. Mauricio entró por Julio Enciso para darle ese trabajo de retornar y por supuesto apoyar atrás. Y por su lado Alemania iba a echar mano también de Anton para, como digo, ganar por el juego aéreo. Es más, Alemania metió a Woltemade, un jugador que mide 1.98, así que ya más o menos se entendían lo que iban a hacer los germanos. Pero claro está que Paraguay en ese mismo juego a veces sale ganando. Estamos hablando de futbolistas que no tienen una talla muy baja. Los alemanes son mucho más altos, pero en las divididas y en las cruzadas siempre interceptaban muy bien los paraguayos. Alemania se sentía muy pero muy incómoda y así se terminaba el partido. Ojo que por una contra casi termina anotando Paraguay y Alemania también trató de pesar lo mismo mientras Yamal podía ganar en el 1 contra 1 por los costados. Claro está que cuando él ingresó estaba con la batería recargada, podía ganar en ese sentido, pero cada centro era despejado por los paraguayos. En el entretiempo tuvimos casi el mismo repertorio con un Paraguay tirado para atrás, yendo ya para las contras, aunque en esta ocasión, debido a los cambios que había hecho, ya notabas de que se estaba olvidando o ya no iba a atacar, mejor dicho, en lo que restaba del partido. Por su lado, Alemania tuvo un gol anulado de Jonathan Tah
Por cierto, ha habido una falta en ese mismo momento de Anton que el árbitro no lo vio, después lo fueron a llamar en el VAR. Yo imaginaba de que lastimosamente el muro paraguayo había caído en ese mismo instante. Hasta lo lamentaba por el hecho del trabajo que estaban haciendo, pero el árbitro, como dije, lo va a revisar al VAR, constata que hay una falta de Anton sobre el portero Gil y lo acaba anulando. En ese mismo momento se le devuelve el alma al cuerpo a la albirroja, entendiendo que tenía que desesperar a Alemania y por supuesto ganar en las contras. No tuvo muchas oportunidades en ese sentido Paraguay. Cada que rotaba la pelota se demoraban en la transición final. Ahí viene el trabajo importante también de marca, porque le quitaban rápido los alemanes, recuperaban de Cubas y de Galarza, que han estado hasta el último minuto y sin lugar a dudas del medio campo han sido los que más íntegros han dado el trabajo. Atrás, como dije, los mismos puntos, salieron los laterales, había entrado Sanabria, Ojeda y Fabián Balbuena para los últimos minutos del entretiempo. Paraguay había hecho su trabajo hasta ese entonces y tenía la oportunidad histórica de romper una marca personal, porque hasta ese entonces ninguna sola selección le había podido ganar a Alemania en una tanda de penales de la Copa del Mundo. La contienda empieza con un remate de Kai Havertz que ataja muy bien Gil. Después pasaron un montón de situaciones, penales que tal vez los dos porteros pudieron haber hecho algo más. Yo sinceramente imaginaba que Neuer en algún momento iba a tapar alguno, pasó recién en el final. Y mira que Woltemade había fallado su tanda de penal tirándolo también al mismo lado que Kai Havertz. Ya tenía la esperanza Paraguay, tuvo dos oportunidades, pero lamentablemente Sanabria y Balbuena fallaron sus remates. En ese mismo momento uno imaginaba, se le venía a la cabeza, carajo, o incluso renegaba, demonios, ¿cómo es posible que Paraguay haya tenido dos oportunidades y no la haya aprovechado, estando ahí nada más a tiro de poder hacer historia? Pero esto no había acabado, porque faltaba una última emoción. Jonathan Tah se para en el penal, ya mata-mata en el sexto y la manda para afuera. Yo no sé si es tan conveniente para una selección o para un equipo, porque pasó también con el Arsenal, de darle ese penal y esa presión a un defensa central. Nosotros entendemos de que no tienen tanto juego con los pies como para poder estar tan seguros de cara al arco. Y bueno, la termina mandando afuera Paraguay, que estaba ante la gran historia, y manda a un caudillo que había tenido un gran partido. A un hombre que le tocó asumir la responsabilidad de ser titular en este partido y se dio íntegro para hacer la tarea, que además estaba jugando un partidazo y tenía que coronar su partido de esta manera. Va Canales, que se planta frente a Manuel Neuer y la manda a Guadar. Así como en su momento le tocó con Lanús definir una Recopa Sudamericana ante Flamengo, esta vez lo hizo con su selección. Y qué mejor que derrotando a un país que hace 24 años, al menos a sus antepasados, al menos a otras generaciones anterior a él, les había tocado sufrir. Porque esta ha sido una revancha histórica para Paraguay, que hay que decirlo, y también hay que aplaudir el gran trabajo que ha hecho el equipo de Alfaro, que en un momento del Mundial se veía totalmente perdido, pero expuso algo que siempre se le va a caracterizar, que es la garra guaraní. Es una victoria para ellos muy importante. Si ya de por sí Ecuador había celebrado algo histórico ante Alemania, ante ese mismo rival, ahora le toca a Paraguay. La verdad que Conmebol ha sido un terror para la selección teutona, que, como dije, no ha avanzado en casi nada. Eliminado en Rusia, eliminado en Qatar en fase de grupos, y ahora que tiene la chance de poder cambiar, digamos, lavarse la cara, es eliminado justamente ante un equipo que se dio, que puso corazón y además le puso huevo, porque eso es lo que más se le pide a tu oncena nacional. Y bien, díganme ustedes qué opinan de este partido, cómo creen que le irá Paraguay ante el siguiente rival. Lo más seguro, como digo, es que sea Francia. Va a ser un partido durísimo y creo que a partir de ahora en adelante la idea concreta de Alfaro, que ha sido una de las mejores defensas también Paraguay, la estamos viendo plasmada en este mundial. No va a ser fácil, es un equipo, la verdad, que juega además con el corazón, como son los guaraníes, y va a ser bien, pero bien complicado. Va a ser un rival bien pesado para el que se le ponga enfrente. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y un comentario al final de esta entrega, y felicitar a los hermanos paraguayos por una gran clasificación.